Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en el Café Queros junto a Bernardo Candia. Hoy es sábado, mañana se vive todo un proceso electoral en nuestro país. Nosotros quisimos ser parte el día anterior de la conversación porque la verdad sea dicha, los recursos que implica cubrir un proceso eleccionario en directo, en vivo, con todas las dinámicas, no está al alcance de un pequeño medio local. Pero no quiere decir que el día anterior no podamos adelantarnos y avanzar como forma de revisar lo que está ocurriendo a nivel nacional, las perspectivas que nosotros tenemos, las apuestas que podemos hacer en torno al proceso electoral, vislumbrar escenarios y compartir esas tendencias con la ciudadanía, o revisar ya parte de los resultados que se estarían dando en Nueva Zelanda, donde ya el proceso eleccionario ya partió. Bernardo, un gusto estar con usted, compartir después de un sábado de ausencia. Nuevamente nos encontramos aquí en el Café Queros. Hola Claudio, bueno, un gusto nuevamente de poder compartir con nuestra gente que nos ve y nos escucha, y además en un contexto preelectoral que es muy importante para el país, porque eso va a significar obviamente que va a tener una repercusión no solamente en la ciudadanía, sino en América Latina y en el mundo. Todo indica que mañana los chilenos vamos a concurrir a votar como siempre, en forma ordenada, tranquilo, y que con el lápiz vamos a marcar nuestra opción, y por lo tanto los resultados, como siempre ha sido en Chile, yo creo que eso hay que destacarlo, a las 7 de la tarde ya vamos a ver los resultados, y en ese sentido, obviamente que tenemos nuestra opinión. Yo pienso en lo personal que vamos a tener algunos escenarios que me parece que sean factibles de que se den, y que también vamos a tener sorpresas a lo mejor en el mundo del Parlamento, tanto las personas que postulan a senador como a parlamentario, y obviamente que deseamos que la gente mañana concurra en forma ordenada, vote y vuelva a su casa a esperar los resultados, como siempre ha sido en Chile una tradición, en forma tranquila. Yo tengo esperanza o confianza en que la elección a nivel presidencial pueda generar algún tipo de dinámica para la zona sur del país, para la región de los lagos, para la provincia de Osorno. En cambio, en cuanto a la elección de parlamentarios, no creo que haya una variación muy significativa o sustantiva que nos permita a nosotros decir que vamos a dejar de ser en política nacional el patio trasero del país. El nivel de nuestros candidatos hoy día no es el del mejor talante ni el mejor momento que nos sitúa como ciudad. Pero mira, veamos primero las elecciones presidenciales. Usted es más optimista. Sí, veamos primero las elecciones presidenciales, en donde tenemos alrededor de 8 candidatos. Yo creo que hay 4 que son los que de verdad tienen una opción real de pasar a segunda vuelta. Obviamente que el sector que representa Yané Jara, en todos los escenarios se le da como que ella pasa a segunda vuelta. El dilema va a estar en 3 candidatos que representan al mundo de las derechas. Por un lado vamos a tener a Matei, por otro lado vamos a tener a Kast y a Kaiser. Mi impresión que yo tengo en términos generales es que esos 3 van a competir muy estrechamente por quién pasa a segunda vuelta. Por lo tanto, mi primer escenario sería que en este caso sería Yané Jara y la Matei, con una cercanía muy... Ese es un escenario aspiracional. No, claro, como todo. Nadie, a no ser que tengas una bolita de cristal y estés viendo lo que va a suceder claro el día de mañana. Pero ese primer escenario sería Yané Jara con Matei que pasen a segunda vuelta, y Matei, digamos, ganando estrechamente a los otros 2 candidatos. Ese es un escenario factible, probable. El segundo escenario es Yané Jara con Kast, que también por muy pocos votos podría Kast pasar a segunda vuelta. Y un poquito más probable. No sé. Y eso, digamos, daría otro escenario para la segunda vuelta, pues son personas distintas, son mundos diferentes, y por lo tanto la segunda vuelta va a tener otro tipo de resultados. Y el tercer escenario, que no es menor, es Yané Jara y Kaiser, que también puede dar la sorpresa
y transformarse en lo que la Cosa Nostra denomina algo así como el cisne de cuello negro, el convidado de piedra. Lo extraordinariamente probable. Es probable Sería que se pueda, extraordinario. o sea, sería extraordinario, sería, yo diría, para Chile una situación bastante más compleja. Pero veamos el primer escenario de Janejara con Matei. Yo creo que en segunda vuelta lo más probable es que gane Matei. El segundo escenario, Janejara y Kast, yo creo que en ese escenario el nivel de resultado sería más estrecho, pero igual ganaría la derecha. Y el tercer escenario, que es Janejara con Kaiser, es el mejor escenario para la candidata que representa el mundo de Janejara. Y eso es muy distinto en segunda vuelta porque Kaiser representa un extremo que es mucho más complejo para el mundo del centro votar por esa candidatura que votar por Janejara. Como dice el dicho popular, más vale diablo conocido que por conocer. Partamos definiendo cuál es el mundo al que usted alude de Janet Jara. El mundo de Janet Jara en el escenario Kaiser Jara es la izquierda dura, la militancia comunista y aquellas personas que se ven preocupados ante una factibilidad lo que pasa es que en este país no se ha roto en toda su historia del siglo XX los 3/3. Siguen estando presentes los 3/3. Y por lo tanto, Janet Jara representa un tercio de ese electorado. Lo que ha quedado desfondado y sin representación es el mundo del centro, que representa también un tercio, y el tercio de la derecha, que siempre lo ha tenido. Y por lo tanto aquí, ¿quién capta ese mundo del tercio del centro? Es el que va a ganar. Las elecciones en este país se van a definir por ese mundo. Pero ese mundo, tengo la impresión de que no está dispuesto a votar en un escenario en donde sea Janejara, Kaiser, el candidato de la derecha. Yo creo que ahí hay restricción desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de hasta dónde llego yo. Mucha gente racional que no vota emocionalmente establece estos criterios de que le permiten decir, mire, yo llego hasta la Matei. Lo he escuchado. Otros dicen, bueno, ya, pero Kast podría ser. Pero Kaiser es un mundo por conocer. Claro. Yo creo que en el escenario Jara-Kaiser van a ganar definitivamente los votos nulos, los votos blancos, porque hay una resistencia a un escenario de ese tipo, por lo menos en el tercio que está al centro. Tú dices el escenario con Kaiser. Con Kaiser. No, Kaiser, es probable, pero mira, al final vas a tener que elegir un presidente o presidenta. Ahora, ya ganó Jara. ¿En qué sentido ganó Jara? En el sentido de que hay que colocarse en la posición del militante comunista. El militante comunista no trabaja para el ahora inmediato y convierte las derrotas en victoria. La capacidad de aprendizaje de esta campaña es la suficientemente buena como para en 4 años más presentar su propio candidato. No, yo creo que ella evidentemente que se va a posicionar, pero ella no representa solamente al mundo comunista. El mundo comunista se va a ver castigado en las parlamentarias, y te doy por escrito que no va a sacar más del 6% de los votos, claro, que es su nicho electoral histórico. Frente Amplio desaparece. No sé si desaparece porque ellos tienen un mundo joven que opta por ese tipo de propuestas. Yo no creo que desaparezcan, pero van a ser castigados fuertemente. Yo creo que los partidos tradicionales son los que más van a ser castigados. Me refiero, por ejemplo, en el caso del mundo de la centroizquierda, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, yo creo que son los principales perdedores de esta elección. Espero equivocarme, pero tengo la impresión de que el costo que se va a pagar va a ser alto. En el caso de la derecha, partidista, claro, los partidos más conocidos, con más tradición, con más historia. En el caso de la derecha, el gran castigado va a ser la UDI. La UDI va a ser absorbida por los republicanos, y el que va a salir más fortalecido va a ser Renovación Nacional, porque tiene una historia y representa un mundo vinculado más bien al agro, el mundo rural, el agricultor, el terrateniente, el mundo empresarial,
pero el castigado aquí va a ser evidentemente la UDI. Y ya tiene una fuga de militancia importante. Y en segundo lugar, los grandes ganadores van a ser los republicanos en ese ámbito, junto con estos libertarios que aparecen sacando votación popular, que es lo más inverosímil que he visto yo en la historia de Chile. Y además te agregaría de que en el caso, por ejemplo, de Chile, es primera vez en la historia de la vida republicana que la derecha va a tener mayoría en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados, que probablemente en el Senado se pueda dar, que es más racional, pero van a tener mayoría por primera vez en la historia, y eso da o indica algo. Y otro hecho histórico, por tercera vez en la historia de Chile, la izquierda le va a entregar la banda a un buen derecha. Perdone la expresión. Ahora, hay que dejar en claro que esta situación de Jara es un paso que les permite como organización política avanzar. A los libertarios también ellos están avanzando. Yo creo que la gran contienda va a ser en un próximo periodo presidencial. Claro, pero mira, con un dominio del Congreso. Sí, pero mira, 4 años en política es todo un mundo y el escenario puede cambiar. Las modas cambian. Cuando tú tienes estilo, el estilo nunca cambia, pero las modas cambian, y esto es una moda, es una ola de autoritarismo que hay en el mundo. No es una cosa que haya sido casuística de Chile, no, es una moda que está sucediendo en todo el mundo, y por lo tanto yo tengo la impresión que 4 años pueden cambiar radicalmente los escenarios. No vas a tener los personajes que hoy día tienes en el mundo gobernando, vas a tener otros actores, y vas a tener una realidad a lo mejor muy distinta. Es dinámico esto, y por lo tanto, mira, incluso los liderazgos del futuro en el mundo de la centroizquierda van a haber nuevos liderazgos. Te lo doy por escrito, no va a ser la Yanni Jara, van a haber otros. El mismo presidente hoy día en ejercicio, ¿tú crees que se va a retirar de la política y en 4 años más no va a querer representar a ese sector? Con la maquinaria que ha pavimentado, si es que ha sido inteligente o ha tenido alguna capacidad de articular. Que el tipo tiene yo diría, un grupo que lo sigue, porque... ¿O lo dirige? No, yo creo que hay un mundo que él representa. Es un mundo joven, de ese joven yo diría de 20 a 35 años, que representa, digamos, un electorado nuevo, con una mentalidad distinta, con valores distintos. Es el típico joven que cree que está construyendo una sociedad solidaria, cuando yo no he visto nunca tipos más individualistas que la generación que hoy día nos gobierna. El yo está presente. ¿Y cómo se representa eso? Es el típico joven que trabaja en un computador. Ese no tiene capacidad de trabajar en equipo colaborativamente. 16 pulgadas, el tamaño de la pantalla. De la pantalla, y ese es ese mundo. Y por lo tanto, esa gente es la que no tiene esta empatía que tiene el político tradicional, mucho más pensando en los principios, en los valores, en las convicciones, porque ese está pensando a largo plazo. Este cabro ve y se sitúa en lo inmediato, en lo coyuntural, y yo creo que él representa ese mundo. Y por lo tanto yo tengo la esperanza de que van a haber nuevos liderazgos. El mismo, por ejemplo, el liderazgo emergente de Kaiser es un liderazgo que en 4 años más va a estar mucho más maduro, con mucho más aplomo, y por lo tanto ahí hay un mundo que él representa, que es un mundo al cual yo no comparto sus puntos de vista, ni sus principios, menos sus valores. Pero que puede depurar, organizar y puede maquillar aquellos valores que generan algún tipo de disconformidad en ciertos sectores sociales. No, para yo creo que hay cosas donde tú tienes que establecer los límites. Yo no puedo, por ejemplo, plantear este tema de indultar a criminales, a genocidio. Eso ya es un límite para mí brutal. A lo de Punta Peuco. Punta Peuco. O sea, cuando tú estás planteando eso, estás transgrediendo todos los valores. O sea, estás avalando, ¿qué cosa? Estás avalando la forma como torturaron. Estás avalando cómo torturaron a esa gente indefensa, en forma absolutamente, yo diría, sin ninguna humanización. En la famosa parrilla, que es un método de tortura, en donde violaban a las mujeres, hasta con caninos. O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo no puedo
tener empatía con una persona que avala ese estado de situación. O sea, pero Kaiser lo ha cuestionado ese tipo de situaciones, ha señalado que eso no era... Sí, pero cuando yo digo que voy a indultar a criminales que están condenados por 1200 años, perdón, eso para mí es un límite. Ahora, claro, ahora lo que habló ha sido el indulto de aquellas personas mayores de edad que no se representan. Estos no son buenos abuelitos. Estos no son abuelitos que... de tomar tecito con galletas. Con galletitas. No. Estos son abuelitos bastante malos. O sea, Hitler, al lado de ellos, pareciera ser un niño de pecho. O sea, andaban por ahí. Pero el tema, con respecto a este punto en específico, una señal también para las Fuerzas Armadas, para las Fuerzas de Orden, porque hoy día él plantea que va a indultar a aquellas personas que fueron procesadas o están siendo procesadas por el tema del estallido social, por ejemplo, y su participación en el yo creo social. que las Fuerzas Armadas en este caso, a Dios gracias, los cabros jóvenes que ingresan al ejército, a las armadas, a la Fuerza Aérea, Carabineros, tienen una visión absolutamente distinta. Aquí estamos hablando de tipos que tuvieron un actuar en el 73. Entonces son personas muy diferentes. Ahora, los Kaiser, este segmento político que es parte de esta cultura que a usted tanto le desagrada, ¿ellos nacen de forma espontánea o son el resultado de una condicionante que detona un sector político del país? Bueno, ellos tienen porque aquí la culpa siempre es de ellos, pero ellos no nacen por... La primera responsabilidad es mía, porque yo soy el que tiene una opción política para llevar a cabo, y eso es una libertad que yo tengo para poder decidir cuál va a ser mi planteamiento y qué tipo de sociedad quiero construir. Y eso obviamente tú tienes esa libertad, no hay condicionantes, pueden haber determinantes en términos sociales, que la extracción, qué sé yo, representa un mundo. Lo planteo de una forma distinta. Hoy día existe una alta percepción de inseguridad que nosotros podemos decir que está alimentada por la difusión de los medios, o buscar una serie de excusas con respecto a... No son excusas. Hechos, o lo que tú quieras. Mira, si uno tiene que... Mira, pero lo que yo te quiero decir, que hoy día existe una sensación de inseguridad, sin duda, y que se va a expresar a través del voto. Sí, efectivamente. Esa sensación de inseguridad, ¿quién la permitió que avance al extremo de hoy día ver, por ejemplo, a un Kaiser como el salvador de la patria en materia de seguridad? Bueno, a ver, entonces, ¿es solamente la culpa de Kaiser o hay una responsabilidad política anterior? Hay un escenario favorable en el mundo para los personajes que representan un mundo mucho más autoritario. La gente pasa por olas y pareciera ser que esta es la ola en el mundo del autoritarismo. Y por lo tanto, mira, ¿qué te demuestran aquí los datos? Los datos objetivos, medidos, dicen que Chile es uno de los países más seguros de América Latina. Yo veía ayer un video de un argentino que recorrió todo el mundo y estuvo en la ciudad de Frutillar y en Puerto Vara. Y el tipo lo único que quería era vivir en una ciudad como esas. Encontraba bonito, limpio, todas las condiciones. Y él dice una verdad de un puerto en buque. Toda la gente en Chile me habla de la inseguridad que está viviendo el país. Y yo nunca he estado en un país más seguro que en Chile. Entonces, ¿y cuál es la percepción? El 80% de los chilenos piensa que este Chile está cayéndose a pedazos desde el punto de vista de la seguridad. ¿Y cuál es la tasa de homicidio por cada 100.000? Un 6%, Claudio. ¿Cuál es la tasa de México? 26%. ¿Cuál es la tasa de Ecuador? 45%. ¿Cuál es la tasa de Brasil? Más del 15%. ¿Cuál es la tasa de Perú? Sobre el 15%. Pero mal de mucho. ¿Esos son datos? No, esos son datos objetivos. Sí, claro. Pero objetivo. La situación que hay una ciudad... Usted vive en la creencia y no México, en la evidencia, que es distinto. Las creencias estamos y la evidencia en la realidad. En México hay ciudades, por ejemplo, con un alto grado de delincuencia. Tuve la oportunidad de conversar con una mujer, que se extrañaba, una pastora de una iglesia evangélica, que se extrañaba de que acá en Chile las mujeres salen con cartera, cuando en México hay ciudades donde no se puede. La familia se reúne en la mañana para despedirse porque no saben si al terminar el día se van a reencontrar. Esa es una situación real. Pero que eso ocurra allá y no ocurra acá, no nos debiera ser para nosotros un consuelo de que estamos mejor que ellos. Nosotros debiéramos buscar el ideal y tratar de avanzar a un clima de tranquilidad
que no sea mal aprovechado o aprovechado, por ejemplo, por los medios de comunicación o por aquellos que lucran de la desgracia, de la desestabilización, de la inestabilidad emocional del país. No, claro, pero eso, a ver, una cosa que Y ese tema maltratado genera Kaiser. Claro, porque Aparece un Kaiser. pero también, digamos, porque yo quiero construir una realidad que no es real, po. Si estar en las creencias es muy complicado, po, porque no estáis viviendo en el mundo real. El mundo real son las evidencias, lo que te demuestra objetivamente que dónde estamos, cuál es el diagnóstico. Pero cuando tú empiezas a decir, no, es que yo creo que Chile, digamos, estamos todos tan inseguros. Aquí tú pasas la gente, nos mira, Pero- ¿alguien te va a poder asaltar? Pero ¿cómo se posiciona esta credibilidad en la inseguridad en una sociedad? Entonces, ¿quién es el responsable de que se instale? Porque no le vamos a echar la culpa solamente al que viene de allá. Bueno, lo que pasa es que tú construyes escenarios, pues, y uno de los escenarios que te permite a ti construir esto, o construir escenarios, son los medios de comunicación. Cuando tú tienes todas las noches... Pero el 90% de los periodistas son de izquierda, los pocos que hay Bueno, pero alguien es el dueño de los medios, alguien es el editor, Entonces- alguien es el que construye la pauta. Si tú trabajas para un medio, el medio tiene el legítimo derecho de decirte, mi amigo, usted, Claudio, me va a decir esto. ¿Cuántos hacen eso? Claro. Entonces yo siento y creo que los sectores políticos de izquierda, de la centroizquierda, han sido ineficientes en manejar comunicacionalmente los temas de seguridad, los temas de gobierno. Políticamente no han sido capaces de articular una conducción del país, sobre todo en este gobierno, donde se levantó la creencia de algunos dirigentes, que incluso los puedo nombrar con nombre y apellido de esta zona, que decían, no, es que los jóvenes, bueno, y este es el país que nos han claro. los jóvenes, entonces Lo ellos que no pasa- asumen sus responsabilidades. Yo creo que efectivamente la izquierda tiene un problema con ese tipo de conducta, porque al final de cuentas no saben enfrentar el tema de la seguridad. Para ellos se encontraron con un tema que no lo sabían resolver. De hecho, ellos mismos reconocen que no estaba en su programa como tema prioritario. Entonces, claro, ellos son facilitadores de un escenario que le es favorable hoy día a la derecha y que va a tener repercusiones en el día de mañana. Ahora, cuando tú ves esta izquierda que no controla su realidad, incluso en la interna, porque hoy día vemos la querella a propósito de Fidel Espinosa contra Daniel Manouchirí, que por los dichos en esta situación, o sea, ellos qué visión de unidad o de cohesión política desde su sector dan hacia afuera. Sí. Uno, haciendo, en el caso de Daniel Manouchirí, haciendo una utilización política de una situación como es el caso de este juez, y acusando a Fidel Espinosa de una situación que yo lo encuentro absolutamente ridícula. Fidel Espinosa, yo lo conozco personalmente, Fidel Espinosa, y aquí le pongo toda la fecha a Fidel Espinosa, jamás amenazaría a alguien con combos, con golpear físicamente. Él tiene un problema con la violencia física. Por lo tanto, que Daniel Manouchirí salga diciendo que Fidel Espinosa le dijo que le iba a pegar afuera, eso es absolutamente falso. Mira, eso es parte del folclore, más bien del hemiciclo parlamentario. Yo no me equivoco en eso, pero sí me da la oportunidad de instalar otro tema que tiene que ver con la corrupción en el Poder Judicial. Eso sí que me parece grave y terrible para la institucionalidad del Poder Judicial y para Chile. Yo creo que lo que está sucediendo con el caso de la muñeca bielorrusa me parece que va a dañar enormemente no solamente el Poder Judicial, sino la imagen país que tenemos, porque si hay algo que uno tiene que cuidar y preservar es la confianza y la credibilidad. Y en este caso lo que está haciendo es afectar la credibilidad en el Poder Judicial. Cuando tú tienes 4 ministros de la Corte Suprema, 3 destituidos, como es el señor Ulloa, como es la Sabat y como es la señora Vivanco, y ahora probablemente se incorpore otro ministro de la Corte Suprema, es que estamos en un problema grave. Eso no quita, porque la pregunta que uno se puede legítimamente plantear, ¿cuántos jueces locales están involucrados en estos actos de corrupción? ¿Cuántos conservadores están involucrados porque son nombrados o notarios? Entonces, cuando tú ves un nivel de corrupción de esa magnitud, yo creo que lo que se requiere en el Poder Judicial hoy día en Chile es su cirugía mayor. Porque mira, yo escuchaba un audio de un
conservador, si yo no mal recuerdo, era de Puerto de la comuna de Puente Alto, en Santiago, un tal señor de apellido Llaver, o algo por el estilo. El que criticaba a los periodistas. Claro, él decía básicamente en el audio, en el juicio, porque esto salió en el juicio, algo así como, mira, hay que alejarse de Marito. ¿Quién era Marito? Mario Vargas, abogado, hoy día condenado, o por lo menos con una cautelar de prisión preventiva, Claro. y hay que alejarse porque, bueno, es medio corruptito. y agrega, todos sabíamos que estos dos, refiriéndose a la ministra Vivanco con el marido de Miguel, todos sabíamos que eran coimeros. Entonces tú decís, oiga, Y que viajaban fuera del país con el marido dejándolo en Chile. claro, entonces tú decís, un momento, o sea, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué nivel de corrupción? O sea, ¿qué seguridad tienes tú, Claudio, el día de mañana Ahora, ¿quién cuando controla? suceda? ¿Quién, Bueno. quién supervigila este tipo de situaciones? Te voy a contar un caso a nivel local. ¿Es lícito o es ético que un juez del circuito de la región, para no apuntar directamente a alguna comuna, se dedique al corretaje de propiedades teniendo antecedentes con respecto, privilegiados con respecto a las propiedades que no salen a remate? Bueno, Es- ahí tú tienes, me imagino que habrá a lo menos conflicto de interés. Claro, entonces, alguien tiene que consultar. Cuando este juez del caso de la muñeca bielorrusa dice que su señora trabajaba, no, perdón, Poduje creo que es el que está hoy día planteando que su señora trabajaba en el estudio de abogado que defendía a la contraparte. No sé. Entonces hay conflicto de intereses. ¿Y quién regula o sanciona este Mira, conflicto? yo creo que hay ¿Dónde hay un comité sí, de pero- ética? No sé. Mira, yo creo que hay dos cosas que Chile debería de corregir. Uno es el mecanismo de nombramiento de jueces, notarios y conservadores y integrantes de la Corte Suprema. Yo creo que el mecanismo que hoy día tenemos se agotó. Y quedó en evidencia que el tráfico de influencia en el ámbito político, porque al final, para nombrar un ministro de Corte Suprema, esto pasa por el Parlamento. Y por lo tanto, alguien hacía lobby, alguien hablaba para nombrar a X personas y lo más probable es que se daba esta cosa que hoy día te toca a ti, mañana me toca a mí. Y entonces uno de derecha y otro de izquierda. O sea, eso debe erradicarse y por lo tanto lo que se debe establecer es que sea por competencia, por conocimiento, porque el tipo tiene una formación que le hace meritorio poder acceder a un cargo de alta magistratura como ministro de la Corte Suprema. Yo creo que esas cosas tienen que corregirse y hacerse una cirugía mayor. De lo contrario, el Poder Judicial en Chile va a caer en un descrédito Y hace y una tiempo. desconfianza enorme. Hace tiempo que el Poder Judicial o jueces están siendo noticias porque hay una jueza que es grabada en un video que se estaciona en un lugar que no corresponde, porque había una jueza que se robaba las plantas en una municipalidad de Santiago o las piedras para organizar. Y no existe una sanción pública, más que una sanción moral, y queda ahí la nebulosa. Bueno, por eso mismo, mira, yo no soy Hay un partidario- caso de un notario acá en Osorno que en cierta oportunidad se discute, se anula una licitación pública del municipio local, ¿no? Un par de años atrás. Y el argumento era que el notario se había equivocado en la elaboración del documento y se había firmado mal el documento con la propuesta de la oferta. Entonces, si el notario se equivoca y firma mal un documento, ¿qué queda para el resto? No, claro, pero mira, lo que hay que ver son los mecanismos de nombramiento. Yo creo que ahí eso tiene que ser modificado. Y en segundo lugar, yo creo que Chile requiere hacer prontamente esta reforma al Poder Judicial que te permita recuperar la credibilidad. Esto afecta enormemente, Claudio, a la credibilidad en el Poder Judicial. Nosotros siempre nos sentíamos orgullosos de nuestras instituciones y hoy día está quedando en evidencia que la corrupción en el Poder Judicial es real, no es un invento, y que este tipo de conductas no
adecuada. No puede ser que una ministra de Corte Suprema se reúna con los abogados litigantes a tener una celebración previo a La un mujer juicio del el día de César. mañana. O sea, La mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino que también parecerla. Claro. Un poquito de preocupación no te genera esto, porque un parte no vaya a hacer cosas que vaya a la policía local y el juez sea amigo de... no, mira, yo en eso, Porque si yo existe el comer- amiguismo, sí. sí, yo siempre he sido partidario de lo siguiente. Primero, nunca me he saltado la fila. Yo cuando fui gobernador o cuando fui director provincial, te lo agradezco. yo hacía mi fila como cualquier ciudadano en el Banco Santander. Y por lo tanto nunca me salté, a pesar que me lo ofrecían. Pase, no, yo en mi fila. Segundo, nunca he abusado de mis amistades para solicitar favores cuando me han cruzado una infracción de tránsito. He ido calladito a pagar mi parte como cualquier ciudadano. Yo te lo agradezco. Recuerdo en una oportunidad en el Banco Santander, en la fila del Banco Santander, se acerca una persona y me dice, don Claudio, hay una caja más rápida, podemos pasar por acá. Le dije, no, yo estoy haciendo la fila igual que todos acá nomás. Si me hubieran dicho por calladito, a lo mejor voy. Pero sí, el respeto a No, uno tiene que a la respetar al resto. Te queda ese sabor dulce y agradable en la boca de que estás haciendo las cosas bien. No, claro. Y eso es impagable. Y eso te nivela con aquellas personas que hoy día transitan en una sociedad por un lugar aparentemente de privilegio, pero que moralmente no tienen nada sobre ti como para poder enseñorearse. Entonces, yo te felicito y agradezco eso. Yo, Bernardo, yo a usted lo conozco muchos años y sé que eso que usted me dice es así. Así que yo te doy la honra aquí públicamente, no en lo privado, sino que toda la gente sepa que yo eso lo No, valoro. mira, eso tiene que ver mucho con tu formación también Tu profesional. tu perfumito de izquierda de repente. No, y además, digamos, de los valores que recibiste de tu casa. Porque en mi casa, a mí siempre, mis padres me inculcaron de que uno tenía que ganarse la vida con el sudor de su frente. Y por lo tanto, siempre entendí que tenías que cumplir horario, tenías que cumplir tu trabajo y que todo lo que fuera, como dicen en el campo, acortando camino, a la derecha, no. O a la izquierda. A la Y izquierda. eso de ganarse el sudor con la frente, tú te has ganado mucho. Mucho. Bueno, hoy día se está esperando en cualquier momento la intervención a propósito de corrupción y otras cosas de Estados Unidos en Venezuela. Ya hay aparentemente, según el Washington Post, una orden para... se está analizando una orden de atacar algunos recintos militares de Venezuela en el momento en que Nicolás Maduro Moro se reúne con cerca de 100 jueces que asisten a una asamblea internacional sobre derechos humanos y paz. Uno se pregunta, bueno, ¿y esos jueces en una situación tan crítica en un país, aquí van a un seminario de probidad? Eso resulta extraño. No, mira, yo creo que, bueno, yo no comparto el mecanismo de Trump de aparecer como una especie de sheriff del mundo, pero es real de que Venezuela vive una dictadura brutal con un personaje folclórico como este señor Maduro, que no perdió unas elecciones, las desconoce, que no tiene ningún nivel de legitimidad. Yo creo que ahí ojalá dé un paso al lado y se vaya y que ese pueblo pueda recuperar su propio destino y que sean elegidos en forma libre e informada las nuevas autoridades. Yo creo que él debe darse cuenta que le está haciendo un daño enorme, no solamente a Venezuela, sino que a América Latina, porque ¿cuántos venezolanos tuvieron que abandonar su país? Más de 7,5 millones de venezolanos que han emigrado a distintos territorios. Nosotros estamos pagando las consecuencias de eso también, pero no solamente nosotros, tienes Colombia, tienes Ecuador, tienes Perú, tienes Chile, Argentina, en todos lados vas a encontrar venezolanos que tuvieron que escapar de su país. Hasta el 2018, los organismos de derechos humanos podían, Amnistía Internacional entre ellos, establecer cifras con respecto a personas que eran asesinadas con injerencia directa del Estado. Y hasta el 2018 superaban las 35.000 personas, lo que habla de una situación bastante brutal. Si lo comparas con otras dictaduras de América Latina, ha sido una dictadura bastante violenta. Sin embargo, en Chile, y al calor también del debate presidencial, hubo bastante reticencia en
criticar y cuestionar la situación de Venezuela y Maduro. Una vez que termine el gobierno de Maduro, se van a conocer realidades bastante violentas para el sentido. No, claro, pero mira, nosotros tenemos hoy día que preocuparnos de nuestros temas, y nuestros temas del día de mañana son las elecciones. ¿Cuál va a ser el escenario político? ¿Tres escenarios? ¿Cuál? No, ¿Cuál sería? ya lo dije, o sea, para mí hay tres escenarios factibles. Reduzcámoslo A uno. mí, obviamente que hay un escenario que me parece que sería el más adecuado por Chile, que sería una segunda vuelta entre Yanez Jara y Evelyn Matei. Claro. Aglutinaría a un sector más de centro izquierda también, incluso. No, yo creo que diría la concurrencia. por último, mira, te puede decir, uno puede tener diferencias, qué sé yo, pero va a haber un centro político que pueda, digamos, gobernar y darle estabilidad, que es lo que uno requiere. Yo creo que una alta posibilidad de que Kaiser obtenga una votación superior a Kast. Sí, existe una posibilidad, no muy superior, pero sí una superioridad a raíz de que Kast en algún momento determinado había logrado capturar el voto de un sector importante de la población, que es el voto cristiano. Pero cuando tú te cubres con un vidrio y determinas dejar la protección de Dios, tú estás enviando una señal bastante fuerte. Yo creo que el vidrio le va a jugar bastante en contra a José Antonio Kast en la elección del día de mañana. Mañana lo veremos. Mañana lo veremos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, junto a Bernardo Candia, conversando a horas de que se inicie en Chile el proceso eleccionario. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad con un resultado concreto y un análisis de lo que fue este proceso eleccionario, con sus luces, con sus sombras y con el trabajo que se realiza por parte de nosotros como compañeros de labores, buscando entregar información a la comunidad y herramientas para un debate sano en torno a la contingencia nacional, regional, provincial y local. Soy Claudio Ojeda, Bernardo Candia, hasta pronto. Gracias.